Vamos a ver el funcionamiento del circuito integrado 555 en su modo monoestable. Para armar el circuito vamos a utilizar un protoboard. Como ya saben, el protoboard, si lo tengo de esta manera, en la parte superior e inferior trae unas filas que sirven para la alimentación. La fila que está identificada con el color azul será donde conectaremos el negativo de la fuente, y la fila roja pues el positivo, igual en la parte de abajo. Este protoboard, como pueden ver aquí, la línea es continua. Eso quiere decir que hay continuidad en todos estos agujeros de acá arriba, en toda la fila. Lo mismo con la roja. Hay algunos protoboard que vienen partidos en esta parte, y entonces hay que hacer un puente de aquí para acá para tener voltaje disponible de los dos lados. En este caso viene unido, entonces no hay ese problema. Para la alimentación vamos a utilizar este regulador de voltaje, que ya viene así en una plaquita, y como pueden ver nos permite tener 5 voltios o 3.3 voltios dependiendo de la necesidad. Hay algunos dispositivos, sobre todo en digital, que funcionan con 3.3. Si lo necesitáramos, entonces solo cambiamos el puente este de acá, este jumper, y lo ponemos aquí en el de 3.3. Por ahora, pues con 5 voltios trabajaremos, y nos alimenta ambos extremos del protoboard. Hay que tener cuidado porque, si se dan cuenta, aquí viene identificado cómo van el positivo y el negativo, igual aquí abajo, positivo y negativo. Entonces, si ponemos mal el protoboard, nos quedarían cruzados. Por ejemplo, ahí la línea azul quedaría en el positivo y la línea roja en el negativo. Entonces lo ponemos de esta forma. Y listo. Entonces, para alimentarlo vamos a utilizar un transformador de 12 voltios. Este se alimenta por acá. Entonces utilizaremos un transformador de 12 voltios para poder alimentarlo. Bueno, aquí tiene su encendido. Cuando lo encendemos ya tenemos voltaje disponible en esta parte de acá. Ok. Entonces les decía, el circuito integrado que vamos a utilizar es el 555. Vamos a ver si logramos enfocarlo. Ahí está, 555. Trae una muesca a este lado. Aquí la pueden ver, esta muesca. Para la correcta identificación de las patas, esa muesca va hacia la izquierda. Y vamos a conectarlo o instalarlo en el protoboard. Hay que tener cuidado con el protoboard. Recuerden, esta línea divide el protoboard en dos. Eso quiere decir que los agujeros de aquí arriba no tienen continuidad con los de abajo. Estos 5 agujeros tienen continuidad. Así va la conexión en el protoboard. Entre ellos, estos también entre ellos, estos entre ellos. Entonces digamos que este es el mismo contacto, estos 5 agujeros son el mismo contacto, estos son otro contacto que es el mismo entre ellos, y así, ¿verdad? Entonces no podríamos instalar nuestro integrado aquí, porque entonces la pata 1 con la 8 quedarían en cortocircuito, lo mismo la 4 y la 5. Tampoco podríamos instalarlo así, porque entonces de la 1 y la 4 están en cortocircuito, y de la 5 a la 8 también. La forma correcta de instalarlo entonces es así, dejando la división en medio de las patas y teniendo mucho cuidado al instalarlo, que las patas no se doblen, que queden bien metidas. Ok, entonces ya estando instalado así el circuito integrado con la muesca hacia la izquierda, las patas van en este orden, formando una U en este sentido. Esta es la pata 1, la pata 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿De acuerdo? Vamos entonces a armar nuestro circuito. Vamos a empezar la conexión del circuito en orden, es decir, de la pata 1 hasta la 8 para llevar un orden. Entonces la primera conexión nos dice el circuito que va de la pata 1 al negativo. La primera conexión va de la pata 1 al negativo. Entonces pueden ver como este es el mismo contacto,
lo puedo conectar aquí o aquí en cualquiera. La pata 1 va negativo. De la pata 2 dice que va para la unión entre un pulsador y una resistencia de 1 kilo ohmio. El pulsador es este dispositivo, un botoncito, que cuando lo presionamos no se queda enclavado, sino que regresa, como el timbre de una casa. Entonces solo lo pulsamos y regresa. Eso quiere decir que mientras lo pulsemos está activado y cuando lo soltamos pues se desactiva. Entonces este dice que la pata 2 va para la conexión o para la unión de un pulsador con una resistencia de 1 kilo ohm. Vamos a instalar el pulsador así. Podríamos ponerlo también así, porque son diferentes contactos. Como no podemos instalarlo es así, porque estaría en el mismo contacto las dos patas. Ok, ahí está entonces instalado el pulsador aquí y aquí. Dice que ese va en serie con una resistencia de 1 kilo ohmio. 1 kilo ohmio sería café, negro, rojo, ¿verdad? Café es 1, negro es 0, rojo es 2. 1, 0 y 2 ceros, 1000. Ok, y la pata de la resistencia, la otra pata de la resistencia va conectada a positivo, a 5 voltios. Entonces de aquí para acá, ¿verdad? Una pata a 5 voltios y la otra para acá. Ok, entonces dice que la pata 2 va conectada a la unión de esos dos, en medio entonces. Podríamos ponerlo justamente aquí en medio o ponerlo en cualquiera de estos contactos que son el mismo. Aquí, aquí, aquí. Vamos a ponerlo cabal en medio. Y la otra pata del pulsador va conectada a negativo. La otra pata del pulsador va conectada a negativo. Ok. La pata 3, ya saben ustedes que es la pata 3 del integrado 555 es la salida. Entonces aquí vamos a tener un LED que nos dará la señal de lo que está, de cómo está funcionando. Recuerden que el circuito monoestable nos da un pulso que se mantiene activo durante un cierto tiempo y luego regresa a su estado inicial. Eso quiere decir que podemos encender un circuito, en este caso un LED, por un tiempo determinado y luego que se apague. Vamos entonces a conectar aquí una resistencia de 330 ohmios, naranja, café. Como aquí vendrá el pulso positivo, cuando está esperando hay un pulso, hay un 0 aquí en la pata 3. Cuando lo activamos se vuelve un 1 por un tiempo determinado y luego se vuelve a 0. Entonces vamos a conectar la pata negativa, ya saben ustedes, es la más larga. Si no podemos identificar cuál es la más larga, en la parte de adentro hay una parte más gruesa. De esas laminitas, una más grande que la otra. La más grande es el negativo y la pequeña es el positivo. Entonces esta pata es el positivo, el ánodo. Entonces ese va a la resistencia y el cátodo pues a negativo. Listo. Ok. La pata 4 dice que la pata 4 va conectada con la pata 8. La pata 4 y la pata 8 van unidas, así, y estas van conectadas a positivo. Entonces aquí en la pata 4 voy a poner un cable para positivo, para 5 voltios. Listo. Pata 4 y pata 8 unidas con este cable y luego conectadas a positivo. Ok. La pata 5 para este modo de operación no se utiliza. Entonces la pata 5 quedará vacía. La pata 6 y la pata 7 van unidas.
pata 6 y pata 7 unidas, y de esta unión va un cable para la unión de una resistencia, en este caso de 10 kiloohmios, café negro naranja, de 10 kiloohmios, y un condensador de 1000 microfaradios electrolítico, 1000 microfaradios electrolítico, va para la unión de estas dos. Dice que la resistencia va en serie con el capacitor por su pata positiva. Recuerden que los capacitores electrolíticos tienen polaridad y viene marcada su pata negativa con una franja y el símbolo. Entonces esta franja gris y el símbolo menos nos indica que esta es la pata negativa. Entonces en este circuito va a ir conectado al negativo de la fuente y la pata positiva en serie con la resistencia de 10K. Vamos a ponerlo entonces así. Un poco más para acá, ya que aquí no hay nada. Y la pata positiva en serie con la resistencia. Así. Vean que queda un agujero de espacio entre las patas del condensador. Listo. Entonces la pata negativa del condensador va a negativo de la fuente. Vamos entonces a conectar un cable aquí de negativo al negativo de la fuente. Y la pata positiva de la resistencia va a positivo. La otra pata de la resistencia va a positivo. Perdón. Y decíamos que la unión de 6 y 7 va para la unión de la resistencia y el condensador. Entonces de aquí, de la unión de 6 y 7, un cable para la unión de la resistencia de 10K y el capacitor. Y está todo listo. Podemos probar nuestro circuito. Recuerden que es muy importante la polaridad de los condensadores electrolíticos, porque estos pueden estallar si los conectamos al revés. Entonces activemos nuestro voltaje. Tenemos ya voltaje en las partes de acá del protoboard, y entonces al pulsar el botoncito debería encender el LED. Vamos a ver cuánto tiempo se mantiene encendido. Alrededor de 10-11 segundos se mantiene encendido el LED. Recuérdense que de las cosas interesantes de este tipo de circuito es que podemos controlar ese tiempo, cuánto tiempo se mantiene encendido, y eso depende pues de los demás dispositivos conectados al 555, en este caso del condensador, y también de esta resistencia de 10K que está aquí. Vamos a modificar esos valores para ver cómo se comporta. Vamos a conectar un capacitor de 100 microfaradios. 100 microfaradios a 16 voltios. Hay que tener en cuenta el voltaje que estamos utilizando. Que tiene que ser mayor que el voltaje que estamos utilizando para que no estalle el capacitor. Estamos utilizando 5 voltios, 16 queda bien. Entonces voy a apagar aquí por seguridad, pero no pasa nada, el voltaje es muy pequeño. Siempre cuidando que la pata positiva y la negativa vayan bien conectadas. Entonces aquí voy a mover esta conexión porque pues están muy abiertas las patas, y aquí va el negativo. Entonces cambiamos el condensador de 1000 microfaradios por uno de 100 microfaradios, y ahora veremos alrededor de 2 segundos apenas. Entonces podemos ver que mientras más grande sea la capacitancia, más tiempo permanecerá activado el circuito. Podríamos también, en lugar de cambiar el capacitor, cambiar la resistencia que les dije, o cambiar las dos. Vamos a cambiar la resistencia
Ahora, la resistencia que vamos a cambiar es esta de acá. En lugar de esta resistencia, voy a colocar un potenciómetro este es de 10 kiloohmios. Bueno, no trae marca. Perdón, este es de 5 kiloohmios. El potenciómetro aquí está a 5 kiloohmios. Y eso quiere decir que podemos tener resistencia desde 0 hasta 5 kiloohmios si lo utilizamos como resistencia variable, es decir, utilizando la pata del centro con un extremo. La pata del centro con un extremo, ya sea con este o este, y ahí tendremos desde 0 hasta 5 kiloohmios. Entonces voy a quitar esta resistencia acá, vean, va en el rojo y en el azul. Entonces voy a utilizarlo así. La pata del centro quedará conectada en el rojo. Y entonces ahora el extremo debemos conectarlo aquí. Como no llega, pues utilizamos un cable. De la pata del extremo para el azul, ¿verdad? Estos hay que tener cuidado que queden bien conectados porque no entran muy bien en el protoboard, entonces a veces provocan un falso contacto. Bueno, entonces ya tenemos el cambio, veamos cómo funciona ahora. Alrededor de 6 segundos, la mitad, sí, porque es la mitad de la resistencia. Entonces, ¿qué pasa si le reduzco la resistencia? Menos tiempo, le pongo menos resistencia, menos tiempo. Recuerden que con el potenciómetro vamos variando la resistencia. Vean ahí, apenas se mantiene encendido. Alrededor de un segundo. Y así podemos variar dependiendo del tiempo que necesitemos. También, bueno, en este caso activamos por un tiempo determinado el circuito, pero también puede ser al revés, que el circuito esté activado y que se desactive por un tiempo determinado. ¿Cómo hacemos esto? Pues en el caso del LED, pues es conectarlo al revés. Recuérdense que ahora hay un pulso que es 0 por acá y viene un 1 y por eso se activa. Pero si yo conecto el LED al revés, es decir, como hay un 0, voy a conectar el cátodo ahí y el ánodo directo a positivo. Entonces, como aquí hay un 0 permanente, esto va a estar encendido. Y yo puedo apagarlo por un tiempo determinado y luego se enciende. Este fue entonces el circuito para ver el funcionamiento del circuito integrado 555 como mono estable. Hasta pronto.